Y bien, una vez terminado nuestro dibujo, hay que recordar que se había tocado el tema de tener un archivo con un margen previamente. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí esta parte 7 milímetros aproximadamente. Vamos a acomodarlo de tal forma en que podamos quitar movimientos y ahí tengo más o menos una aproximación a la medida que quiero. Posteriormente aquí vuelvo a aplicar la medida 7 milímetros y a partir de aquí aplicamos el modo orto aproximado a esto. De esta forma ya lo obtenemos y aquí ya tenemos un formato muy aproximado al margen que yo quiero. Esto hay que recordar que aquí desde el plot vamos a ubicar Adobe PDF. Aquí, por ejemplo, yo puedo ubicar si es A2, A4, A3. Yo por efectos de aplicarlo a un formato universal, utilizo algo más, lo más parecido a la 4, que en este caso es el letter. Y en el letter pues, aplicamos el landscape dependiendo de las características de lo que yo quiera. Por ejemplo, si mi plano va a ser de esta forma, le ponemos cancelar, guardar, cancelamos y de esta manera podemos realizar nuestro plano. Pero por ejemplo, si yo quiero un segundo plano o un tercer plano que sea, por decirlo así, horizontal, aquí lo genero nuevo y a partir de aquí podemos utilizarlo nuevamente en modo letter, en modo Adobe PDF y desde aquí vamos a cambiar el modo portada, portrait y le ponemos aplicar a layout. Aquí ya lo aplicamos y le ponemos que sí, ok y le damos cancelar y en este momento ya el margen ha cambiado. Por ejemplo, aquí yo puedo ocupar el margen que yo tenía, puedo seleccionar control C y a partir de aquí puedo determinar si lo quiero en control V como lo quiero. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta forma, voy a utilizar esta otra forma aquí, dos aspectos. Esto lo borro y lo que voy a hacer aquí es girarlo completamente a 90 grados. Y una vez que ya lo tenemos girado a 90 grados, vamos a establecer aquí los límites que necesitamos, más o menos aproximados. Y de esta forma lo subimos. Y lo que vamos a hacer aquí es prácticamente darle la medida que requerimos. En este sentido, vamos a aplicar 7. Y aquí aplicamos 7 milímetros. Aquí lo copio mi línea. Y de esta forma selecciono aquí lo subimos un poco y aquí lo que hacemos es seleccionar este elemento y este elemento también. De esta forma ya hemos conseguido tener el plano como lo deseamos. Aquí suprimir, igual suprimir, y lo que hacemos aquí es mover este elemento y lo cambio de orientación exactamente como lo estamos haciendo. Aquí por ejemplo voy a cambiar este punto exactamente aquí, este lo puedo mover exactamente de posición, suprimimos y este lo podemos mover absolutamente despacio hasta acá. Entonces aquí lo podemos mover y aquí ya podemos establecer las características que nosotros queramos en cuanto a lo que es el movimiento de los datos que queramos realizar y aquí podemos determinar cuál es la orientación que mejor nos conviene. En este caso en el layout 2 tengo un plano preparado
que igual dibujándolo con las líneas y aplicando las mismas características de una línea, sus medidas, etcétera, y aplicando en este caso las anotaciones a través de un multitexto, pues podemos generar diferentes maneras de poder realizar una nota. Aquí en este caso hago una nota y se manipula igual que como si fuera un editor de texto. Aquí podemos manejar sus tamaños de texto, etcétera. Entonces esto va a ir en función a qué es lo que queramos dibujar. Entonces, por ejemplo, en el caso de un plano, siempre se va a tener que copiar un plano con respecto a otro. Por ejemplo, yo quiero copiar este. No se puede duplicar la página en estas versiones. Entonces aquí hay que igual nuevamente realizar el mismo protocolo y una vez que está realizado el protocolo, pues se parte a realizar el dibujo, ¿no? Aquí en Letter, modo portada, aplicar layout, ok, cancelamos. De esta forma hemos logrado ya la figura. Aquí, por ejemplo, le puedo poner control C y control V en el layout 4. Aquí lo establecemos de esta forma. Y aquí le ponemos 7. Y aquí, pues una vez ya lo podemos empezar a trabajar. Y aquí ya tenemos dos de la misma forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí desde el view base traemos nuestra figura. Por ejemplo, yo voy a traer mi objeto, que aquí en el view voy a cambiar mi modo al tercer ángulo para realizar el plano que yo deseo. Entonces aquí ya podemos establecer las características de lo que nosotros queremos, y es importante contar también con la simbología pertinente. Entonces, pues de ahí ya partimos para ello. Por ejemplo, aquí yo voy a traer mi figura y esta figura resulta que está totalmente frontal de esta forma, aquí así, y aquí en lateral, y aquí en perspectiva se observa algo así. ¿Esto es correcto? Pues esto va a ser correcto para quien lo quiera ver de esta forma, ¿no? Relativamente un plano va a depender mucho de las características de cómo lo quiera ver uno. Entonces, por ejemplo, en estos casos es importante, por ejemplo, mirar este plano, cómo queda aquí la figura. Bueno, aquí podemos observar cómo se ve el plano ya en diversas características. Me voy a ir lento para que lo puedan observar. Aquí está el plano de vistas generales, aquí está el plano de una sola quijada, de la quijada superior. Aquí vemos el plano de detalle, tal cual lo vemos. Es importante rescatar que esta es la forma, y aquí en la nota se establece siempre el material, el tipo de maquinado, el tipo de elemento que vamos a ocupar de acuerdo a la normativa, que en este caso es una ISO, una ANSI. Ya estamos aplicando la DIN y pues obviamente la norma oficial mexicana. Entonces también hay aspectos de la UNE, que es la normativa española. Aquí utilizamos el número de dientes que aplicamos, el acero, el tipo de acero grado herramienta para forjado, para fundición. Y pues bueno, aquí regresamos nuevamente a nuestra figura. Aquí observamos cómo está la vista general de mi plano. Aquí vemos un área de un plano de cortes. Aquí no están las características de los planos. Aquí sí se observa el símbolo del tercer diedro, el conteo del plano, que es 4 de 8, 1 de 8, así como lo vamos avanzando. Aquí se observa el detalle, cómo está separado por una línea que puede ser gruesa o puede ser de la línea normal. Hay normativas que no lo aceptan como línea normal, y pues bueno, esto no afecta tanto en el aspecto normativo como si fuera la simbología o los textos o medidas. Es muy importante considerar la escala. Aquí, por ejemplo, vemos la escala,
el símbolo del diedro, el plano. Aquí tenemos el siguiente plano, como tiene dos vistas. Aquí abajo están los cortes. Aquí tenemos el rodillo de ajuste, que es precisamente de acero moleteado. Ajá. Es el rodillo de fijación. Aquí tiene un acabado de moleteado de corte tipo R. El grado es un acero de grado herramienta, maquinado, moleteado. Y aquí se observan los detalles de este elemento para que observemos cada parte de esta figura. Pues obviamente aquí también vemos el explosivo, cómo se realiza a partir del plano. Aquí tenemos la lista de partes. Es importante no invadir el área de la lista de partes y sí dejar muy claro que este es el área de dibujo. En este caso lo más propio es que siempre se utilice un plano por elemento o por caso, como el que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos un plano que esto, pues bueno, ya no está dentro de una norma, pero es una muestra del render de cómo sería esta figura. Y pues básicamente en esto concluye la realización del plano de cómo realizar este trabajo. Entonces, pues aquí, por ejemplo, si esto está mal acomodado, yo me tengo que regresar al model y desde aquí utilizar la visualización como debe ser. Por ejemplo, yo voy a utilizar el front y desde el front voy a seleccionar, por aquí giramos la figura 90 grados y nos vamos a dar cuenta que aquí en el layout, por ejemplo, como lo puse en vertical, vemos que la figura ya ha girado. Pero ¿qué pasa si yo la giro? Por ejemplo, yo puedo borrarla, ¿no? Y quiero volver a aplicar la base del dibujo. Mi frontal sale como lateral. Entonces, por ejemplo, a partir de este criterio, ¿qué pasa si yo utilizo el model y desde aquí lo giramos en 90 grados, ¿no? Entonces, aquí cambiamos el isométrico, este lo cambiamos en top, y aquí el modo de selección es exactamente este. Aquí pasamos nuestra figura desde el base y aquí ya tenemos frontal, superior, lateral. Aquí ya podemos utilizar, por ejemplo, dos vistas, ¿no? Dependiendo cómo las queramos ver, frontal o algo así. Entonces, al aplicarlas, nosotros podemos comenzar a trabajar en escala, scale, enter. Desde aquí puedo trabajar, por ejemplo, escala 1.5. Está perfecta la visualización que estamos teniendo aquí. Entonces aquí lo bajo. Me gusta más esta vista que esta. ¿Sí? Control Z. Vamos a seleccionar la visualización. Aquí lo que vamos a hacer es editar la visualización. Vamos a poner en modo visible. Y aquí ya podemos observar qué es lo que mejor o más nos conviene. Aquí, por ejemplo, está correcta esta parte. Entonces, aquí ya es cuestión de poder armar las capas conforme uno lo vaya requiriendo. Por ejemplo, yo quiero generar una nueva capa. Yo le puedo dar aquí clic derecho, New Layer, le puedo poner contorno, ¿no? Y aquí ya tengo la capa contorno. Y aquí podemos establecer el doble clic, el tipo de espesor de línea. Yo quiero dejarlo en 9, 9.9.
y queremos que la línea sea de tipo continua, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo voy a abrir un cuadrado para establecer estos espacios. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaron un poco grandes estos rectángulos. Voy a hacer aquí estos rectángulos. Vamos por ahí. Y al seleccionarlos, por ejemplo, yo le puedo aplicar la capa contorno. Y aquí puedo ocupar la capa contorno. Y al seleccionarla, si esta línea se tiene que observar, es porque yo la tengo desde aquí, desde el Format, Dimension Style, perdón, desde el Format, Line Weight, y aquí vamos a activar el Display Line Weight. Si esto lo desactivamos, vean cómo pierde propiedad de las líneas. Pero si aquí en el Format le ponemos el Line Weight y aplicamos el Display, ok, aquí ya podemos observar que la línea está en la capa correcta. Entonces, por ejemplo, yo aquí trazo una línea hasta abajo y mi tarea va a ser aquí alinearla de acuerdo a las características que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo quiero buscar una línea aquí a la media en este punto, lo puedo seleccionar y exactamente aquí en la layer podemos ponerle como contorno e inmediatamente ya tenemos la visualización de contorno. Y así podemos seguirlo sucesivamente con los elementos que queramos. Por ejemplo, aquí yo puedo aplicar la notación, puedo abrir el texto multilínea, aquí le podemos poner o en isométrico, ¿sí? Y aquí lo podemos seleccionar de esta forma, o en su defecto, si lo quiero editar, le puedo poner aquí vista auxiliar en isométrico, y si yo quiero el texto un poco más grande, pues lo podemos poner más grande. Vamos a ponerlo a 4, vemos que ya está muy grande. Podemos ponerlo a 2, vemos que ya está más pequeño, y así sucesivamente. Podemos cambiar el tipo de la letra. Por ejemplo, puedo seleccionarlo y aquí podemos poner el tipo de letra, ¿no? Cambiarlo dependiendo de las necesidades. En este caso prefiero utilizar el Arial. Si lo quiero en negrita lo puedo aplicar y aquí podemos estirar según sea la capacidad de texto que nosotros queramos y lo acomodo a las necesidades. Yo cambio mi cota, mi layer a un tema de cotas y desde aquí yo puedo empezar a hacer la anotación de las cotas que mejor me convengan, ¿no? Entonces, desde aquí podemos empezar a trabajar según el tamaño del plano que tú quieras. Si tú quieres una escala un poquito mayor, ya tenemos escala 1.5. Si le queremos a 1.25, aquí ya tendríamos escala 1.75, pero esto ya está bastante grande. Entonces, podemos mandar la escala 1.6, uno más. Entonces, por ejemplo, estos elementos 1.1, y aquí está considerable el tamaño, y aquí, por ejemplo, ya podemos empezar a trabajar las cotas como mejor nos vengan, ¿no? Hay que recordar que aquí en las dimensiones voy a poner Modify, aquí utilizamos líneas by layer, todos by layer, y los textos van a ser en horizontal, ok, todo para que lo podamos ver correctamente, y desde aquí ya podemos empezar a ocupar las características de la cota que yo quiero, ¿no? Ahorita no me voy a poner a hacer todo el plano, pero sí es importante, sí es muy importante entender que la cota, la capa cota es delgada, punto 13, es
una línea muy delgada, que es la que hace que precisamente desde el plano se le dé jerarquía, como lo que estamos viendo ahorita aquí. Entonces, pues todo va a depender de qué es lo que busque, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos entender que cómo se ve la diferencia, la cota, con las características del dibujo. Esto va a ser visible y le da cierta jerarquía a las características que estamos buscando en el plano, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? Aquí en el dibujo lo podemos observar y aquí se observan todos los elementos que estamos aplicando, el número, el nombre, la cantidad de las observaciones y todo el detalle de nuestro dibujo. Ahora bien, para hacer la vista explosiva, pues bástese con, por ejemplo, voy a quitar esta figura y únicamente me voy a encargar de dejar esta sola figura, ¿no? Únicamente esta. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al model y lo muevo, esta figura, la subo, esta, pues obviamente la movemos. Antes de realizar todo tipo de movimiento, vamos a salvar. Desde aquí, por ejemplo, esto, ¿qué pasa si yo lo muevo hacia arriba? ¿Qué pasa si este lo movemos hacia el lado contrario? ¿Y qué pasa si este lo movemos hacia este lado, ¿no? Entonces aquí, sin querer, ya nos vamos a encontrar con los elementos ya dispersos y podemos aplicarle aquí en el layout la visualización de perspectiva en modo explosivo. Esta figura, así como la tenemos, ya nos puede funcionar como una explosiva. Pero obviamente esta figura, si la vamos a ocupar, lo más sensato es que nos pudiera venir en este plano. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos la figura. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar el base, enter, y utilizamos la perspectiva. La que mejor nos convenga, puede ser la de arriba, la de abajo. Aquí vamos a utilizar 2, enter. Eliminamos, seleccionamos ambas. Aquí le voy a poner Edit View y ponemos el modo de líneas visibles. Aquí igual el modo de líneas visibles. Y aquí me puedo dar cuenta cómo está distribuido, cómo lo quiero ver. A mí me gusta más esta vista, que estoy viendo desde arriba. Por ejemplo, esta le puedo poner una escala doble. Scale. Le puedo poner 2. Y está perfecta para poderla trabajar. Como, pues, Annotate, ponemos el multileader. Desde aquí vamos a aplicar nuestras clic. Vamos a poner aquí la vista. Aquí podemos aplicar otra vista. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar otra vista. Es muy importante hacerla con el snap. Por ejemplo, partiendo de esta característica, yo puedo establecer aquí una línea, ¿no? Esta línea la aplico con el orto, de tal manera en que podamos establecer un vínculo real de siempre utilizar las líneas en un solo nivel, así como está aquí. Entonces, a partir de este nivel, pues uno ya puede trabajar, por ejemplo, un pequeño texto, ¿no? Puedo hacer una circunferencia del tamaño que yo quiera, dependiendo de los espacios que yo quiera
determinar, y aquí en la anotación le puedo poner también el modelo de figura, ¿no? Vamos a ponerle 1A, 2B, no sé, esto ya va a depender de cada quien. Entonces, aquí por ejemplo, utilizo la figura de esta manera, scale, lo puedo poner ligeramente más pequeño, ¿no? Punto 8, tengo la figura. Aquí la selecciono, por ejemplo, esto queda totalmente fijo, y aquí ya podemos establecer las copias de estos elementos, por decirlo así, y a partir de aquí, bueno, ya le empezamos a dar las numeraciones correspondientes. Por ejemplo, aquí me falta una figura, no quiere decir que lo voy a deshacer, ¿no? Aquí por ejemplo me puedo ir al model y por ejemplo podemos sacar esta figura con el orto para que no se nos enchueque. Ahí lo tenemos, regresamos al layout y vemos que aquí ya aparece la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos lo más recomendable es volver a utilizar la guía, y aquí lo que se hace es anotar nuevamente la figura, quitamos el orto y nuevamente copiamos exactamente ahí, y aquí pues ya podemos proceder a poner las características a cada dibujo. No hay que olvidar que el plano, por sus características, pues no hay que olvidar que aquí, por ejemplo, siempre encerramos las notas y siempre encerramos cada elemento como se nota. Ajá. Todo va separado por cada cuadro, y de esta manera pues podemos realizar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si en otro plano es muy común que podamos tener esta simbología, ¿no? Podemos copiar y pasarla precisamente a nuestro plano, forma de vistas generales, y aquí podemos ocupar también nuestros elementos y ocupar todas las respectivas numeraciones. Hay que recordar que aquí están las numeraciones, 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, y así sucesivamente. Posteriormente la figura hay que guardarla en modo por ejemplo, si tenemos el modelo, hay que recordar que lo tenemos que guardar, exportarlo como other formats y guardarlo en la carpeta que vamos a elegir y guardarlo como modo IGES. ¿Para qué? Para que a partir del keyshot importemos el modelo como IGES. Por ejemplo, en este caso lo voy a utilizar en X y vamos a ver qué es lo que sucede al momento de guardarlo en X. Aquí guardo de esta manera. Lo más recomendable es darle nuevo, descartar, importamos nuestra llave, vamos a ponerla en Y,
aquí en Y ya aparece. Pues no hay que olvidar que aquí pues vamos a aplicar los materiales que nosotros le queramos poner. Si es azul, si es roja, dependiendo siempre los materiales que queramos usar. Metal, qué tipo de metal. Todo va a depender mucho de qué es lo que queramos aplicarle. Vamos a utilizar este steel. Y desde aquí, pues obviamente podemos ocupar los entornos que nosotros queramos aplicar. Y pues obviamente sacar nuestro render desde aquí y obtener los resultados que nosotros estamos buscando. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal. No olviden, por favor, tampoco dejarme un like, esperando que hayan aprendido. Nos vemos pronto en el siguiente video. Muchas gracias.